Hola amigos, en este video vamos a aprender cómo preparar y exportar nuestras mezclas para que puedan ser transformadas en una experiencia inmersiva con Dolby Atmos. Soy Camilo Sánchez de Say Audio y honestamente el interés principal por el cual hago este video es porque quiero asegurarme que mis clientes sepan cómo deben enviar sus mezclas para que pueda ser el Master Atmos de sus canciones. Entonces mi objetivo es que sea lo más didáctico y sencillo posible. Te aseguro que afianzando este conocimiento podrás enviar tus mezclas para que cualquier ingeniero haga el Master Atmos de tus canciones. Cuando llegues al final de este video, si consideras que este contenido puede ser valioso para ti, para tu música y tu profesión, creo que puedes ayudarnos compartiendo este video, dando like y si quieres puedes suscribirte a este canal, porque seguramente este va a ser un recurso que voy a usar para informar no solamente a mis clientes potenciales, sino a todas las personas que aún no tienen conocimiento acerca de la experiencia inmersiva con Dolby Atmos para la música. No siendo más, vamos a comenzar. Si se dan cuenta, estamos en una sesión de Pro Tools, una sesión de mezcla. Este es un proyecto que mezclé hace un tiempo y quiero tomarlo para que entiendan cómo se deben enviar los archivos al ingeniero que hace el Master Atmos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es enumerar nuestros canales. En Pro Tools es muy sencillo, simplemente seleccionamos los canales y vamos acá, damos clic derecho, Battery Name y vamos a deseleccionar estos chulitos por acá que normalmente están seleccionados y vamos a seleccionar únicamente la palabra numbering y a aclarar que lo que queremos es que esté en el principio, que ese número aparezca en el principio. ¿Listo? Separados con qué? Con un espacio únicamente. Si se dan cuenta, por default hay un espacio acá. Le vamos a dar OK y perfecto. Cada canal, si se dan cuenta, miren acá, cada canal tiene ya ahora el número al principio. Ese es un gran paso, muy sencillo, pero es la preparación para exportar. Ahora, ¿qué vamos a exportar? Lo que vamos a exportar es el multitrack procesado. Cada uno de los procesos que están acá vamos a exportarlos y sería muy difícil, sería muy cansón si tuviéramos que seleccionar uno, dar solo y exportarlo, hacer un bounce por cada uno sería inviable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Esto es muy importante. Debemos identificar según nuestro flujo de trabajo cuando tenemos sumas de instrumentos, es decir, cuando agrupamos instrumentos en canales auxiliares y cuando no. En este caso, el ejemplo perfecto es aquí. Mira la batería, escuchemos acá un poco la batería. La batería toda está yendo a este canal auxiliar, pero no porque esté realizando algún tipo de proceso. En este canal auxiliar lo único que tengo es una reverb que la estoy enviando a este otro canal. Es decir, aparte de los micrófonos de cuarto que grabó el baterista, súper bien grabados, utilizo una reverb. Esta reverb está en este lugar y lo que voy a hacer es que no voy a hacer el bounce de la suma de la batería porque me interesa que luego en el Master Atmos se tenga la capacidad de ubicar de forma independiente los rooms, de forma independiente los overheads y el resto de instrumentos de la batería. Por ejemplo, yo acostumbro a ubicar los overheads en la parte superior y los rooms en la parte trasera. ¿Esto para qué? Para dar la sensación de que el oyente está inmerso en la batería, está al frente del instrumento y puede sentir las vibraciones que están en la parte posterior. De eso se trata justamente Dolby Atmos, de eso se trata la experiencia de la música inmersiva. Entonces, que identifico que voy a seleccionar todo y posteriormente lo que voy a hacer es deseleccionar lo que se suma. Por ejemplo, tengo las baterías, las reverbs se van a imprimir de forma independiente. Por ejemplo, tengo aquí una reverb plate. Esta reverb plate todos los instrumentos que lleguen a ese canal auxiliar va a estar impreso cuando haga el bounce. Que identifico por acá, tengo otra reverb, muy bien. Las acústicas están yendo de forma independiente al canal, al submaster.
Aquí me doy cuenta, por ejemplo, que la voz está yendo a un canal auxiliar. Y entonces, ¿qué quiero hacer? La voz pasa por acá. La voz tiene procesos en esta parte, pero también tiene otros procesos en otro canal auxiliar. Entonces no quiero enviar la voz duplicada. La envío por el canal final. Muy bien. Los coros, miren aquí este ejemplo, los coros los tengo que deseleccionar porque todo este grupo de coros llega a canal auxiliar. Este otro grupo de coros llega a este canal auxiliar. Muy bien. Tengo 3 grupos de coros en este caso y tengo otros tipos de canales de efectos. Obviamente no vamos a enviar el canal de suma, nada de esto vamos a enviar, únicamente vamos a enviar estos canales. Si se dan cuenta, tenemos canales de audio, en este caso, cada uno con sus procesos. Por ejemplo, tengo compresores, algunos ecualizadores, algunos procesos. Y también tengo canales de efectos. Si se dan cuenta, tengo canales de efectos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que vamos a enviar al ingeniero que hace el Master Atmos es todo esto. ¿Por qué es importante que todo esté separado? Porque nos da la posibilidad que luego la voz, por ejemplo, si tiene varias reverbs, como es el caso de mi mezcla, pueda yo ubicar las reverbs en diferente lugar de la esfera de Atmos. Pueda tener unas reverbs pequeñas en la parte frontal, unas reverbs más grandes en la parte trasera. Eso es lo que nos permite jugar y ser más creativos a la hora de hacer el Master Atmos. Antes de hacer el bounce, antes de hacer nuestro bounce de todos los canales, debemos tener muy claro lo siguiente. Vamos a seleccionar en la ventana de edición el tiempo desde el inicio de nuestra pista hasta el final de nuestra pista. Por lo general, no todas las personas, pero por lo general imprimimos nuestra mezcla en un canal de audio. Entonces, por eso es muy importante que seleccionemos y delimitemos la duración de nuestros archivos. Nos fijamos muy bien, tenemos seleccionado nuestro área de tiempo, tenemos seleccionado los canales que vamos a imprimir y vamos a exportar, y vamos a fijarnos por última vez que todo esté bien. Revisamos que todo esté bien, que estemos seleccionados los canales correctos. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Clic derecho y bounce. Es preferible que en este lugar no tengamos ningún tipo de nombre, para que se conserve el nombre del canal y también se conserve el número al inicio de dicho nombre. Debe estar seleccionado estas dos opciones para que cada canal conserve la automatización tanto de nivel como de paneo. Y también vamos a fijarnos que la profundidad de bits sea 24 bits y el sample rate 48 kHz. Ahora, ¿dónde vamos a exportar nuestro multitrack? Preferiblemente, amigos, escojamos una carpeta nueva y ubicámosla donde queramos. En este caso, por el ejemplo, lo voy a ubicar en el escritorio y vamos a crear una nueva carpeta, y esa carpeta se va a llamar audios ejemplo Dolby. Listo, hacemos el bounce. Muy bien, ya tenemos parte de lo que tenemos que enviar a la persona que hace el Master Atmos. Ahora, ¿cuál es mi consejo en este momento? Sobre todo cuando estamos teniendo nuestros primeros envíos, es que verifiquemos que todo estuvo bien. Es decir, creemos una nueva sesión, importemos todos nuestros audios y escuchemos nuestra mezcla. Si nuestra mezcla coincide con la mezcla original, si están bien, pues listo, sabemos que estamos listos. Cuando ustedes importen sus canales para verificar que la mezcla está bien, se van a dar cuenta que todos los canales están en estéreo. Es decir, lo que vamos a enviar al ingeniero que hace el Master Atmos son todos los canales de nuestra mezcla en estéreo. Quizá podemos pensar que no es lo correcto, porque la mayoría de canales
no todos, pero la mayoría fueron concebidos en mono. En nuestra mezcla los toms, el bombo, el redoblante, las voces están en mono. Pero ¿por qué es importante que el ingeniero que hace el Master Atmos lo reciba en estéreo? Es importante por lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Lo normal es que usemos el paneo en estéreo para balancear las frecuencias usando instrumentos. Por ejemplo, si tengo un shaker y tengo un hi-hat, es lo normal que los ubiquemos en polos opuestos. El shaker lo tengo ubicado a un extremo izquierdo y el hi-hat lo tengo ubicado a un extremo derecho. ¿Qué pasa si yo exporto mis canales o envío mis canales en mono al ingeniero que hace el Master Atmos? Que el ingeniero que va a hacer el Master Atmos va a tener demasiada libertad para definir que ese shaker esté ubicado a mano derecha y ese hi-hat también esté ubicado a mano derecha. No va a tener el concepto original de la mezcla estéreo. Y con más razón si tu instrumento tiene automatización del paneo. Por ejemplo, el mismo shaker, que en algún momento hace una figura y lo muevo de izquierda a derecha. Si el shaker está en un canal estéreo, ese movimiento que se hizo en la mezcla estéreo se va a conservar. Entonces hay más libertad, hay más recursos creativos cuando uno hace un Master Atmos. Tenemos nuestros canales. Vamos por acá. Y vamos por acá. Encontramos en el escritorio que tenemos todos nuestros canales que enumeramos de forma correcta. Esto es lo que luego vamos a importar en una nueva sesión para verificar que todo esté bien. Y aparentemente tenemos todo listo para enviar al ingeniero que hace el Master Atmos. Solamente nos falta agregar a esta carpeta el Master. ¿Por qué el Master? El Master se debe enviar por varias razones. Una de las razones es que el ingeniero que hace el Master Atmos debe comprobar y verificar que el inicio de la pista, tanto en estéreo como en Atmos, coincidan el inicio y coincidan el final. Las plataformas digitales reciben hoy día las dos versiones. Reciben la versión en estéreo y reciben la versión paralela, que es la versión Atmos. Además, cuando el ingeniero hace el Master Atmos, importa también el Master en estéreo para verificar que existan similitudes en cuanto al balance y que la versión Atmos tenga la misma contundencia, la misma energía que tiene el Master. Desde luego que la versión Atmos tiene demasiada dinámica comparada con el Master. El rango dinámico de una versión Atmos es mayor que el rango dinámico de una canción masterizada en estéreo. Aún así, cuando hacemos un Master Atmos, buscamos que exista la mayor similitud. Espero que este video haya sido útil para ti y felicitaciones, porque si estás aquí es porque estás acercándote más al futuro de la música, a la inmersividad, a Dolby Atmos. Nos vemos.